Shalom Bradja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bedrat Hashem, vamos a estudiar la página 59 del tratado, ya dentro de este quinto capítulo de Masejet Pesajim, que nos está hablando ya de lo que es el Korban Pesaj, ese sacrificio que se hacía en la víspera de Pesaj y que debía ser comido en la noche de Pesaj. Vamos a compartir con todos vosotros el Daf, que ya lo tengo aquí listo. Nada más agrandarlo un poquito para que sea más visible. Lo voy a poner esto aquí abajo. Muy bien. Y vamos a comenzar ahí donde nos quedamos ayer. Bien. Ya vimos ayer que cuál era el momento aparentemente en el cual debía ser ofrecido este Korban Pesach respecto al Korban Atamid. Todos los días en el Bet HaMikdash se ofrecía una ofrenda que se llama el Korban Atamid, que se hacía por la mañana y por la tarde. Y aprendimos ayer que era el último de las ofrendas que se tenía que hacer en el día y la primera con la cual se comenzaba el día. Bien, entonces la pregunta era cuándo íbamos a colocar este Korban Pesach. Muy bien, entonces sigue la Gemara sobre este punto y nos dice, Tanur Rabbanan, Tanur Rabbanan, Tamid Kodem le Pesach, Pesach Kodem le Ketoret, Uktoret Kodem le Nerot. Es decir, nos está diciendo el orden. Es decir, nos dice, primero se ofrecía el Korban Tamid, luego se ofrecía el Korban Pesach, en la tarde, por supuesto, luego el Ketoret, se quemaba el incienso en el altar de oro dentro del Ejal, y por último se encendían las Nerot de la menorá. Es decir, nos está dando un nuevo orden, ¿sí? No como habíamos pensado en un principio que el Korban Tamid, perdón, como habíamos pensado en un principio, es decir, que el Korban Tamid precedía al Korban Pesach. Y entonces, la Bereitá nos explica el motivo de por qué hacemos así. Dice, Yehujar davar sheneemar bo ba'erev uben arbaim, de davar shelo neemar bo ba'erev, ela ben arbaim bilbad. Es decir, ¿por qué es lógico pensar que este sería el orden? Porque voy a hacer posteriormente, es decir, voy a trazar algo sobre lo cual está escrito en la Torá, ba'erev y ben arbaim, es decir, el Corban Pesach, en un versículo nos dice que hay que hacerlo ba'erev en la tarde y en otro versículo nos dice ben arbaim, es decir, como que nos está diciendo dos veces que es en la tarde. Y el Corban también solamente nos dice ba'erev, ¿sí? Perdón, que no dice ba'erev, sino que solamente dice ben arbaim, es decir, solamente una vez. Entonces primero hago lo que dice una sola vez y después hago lo que dice dos veces, por eso dice primero el Corban Atamid y luego el Corban Apesach. Entonces pregunta la Gemara y dice, y si es así, que hay que atrasar el Corban Pesach porque dice sobre él dos veces Ba'erev, que Toret Venerot Nami, Nagdemo le Pesach. Entonces también el incienso y las velas de la menorá también debería adelantarlo al Corban Pesach. ¿Por qué? Porque sobre ellas no fue dicho dos veces Ba'erev, sino que solamente fue dicho una vez. Porque es lo mismo, dice, Yehujar Dabash en Emarbo Ba'erev Ben Arbaim. Es decir, lo lógico es atrasar algo que, por lo cual la Torah dijo en la tarde y Ben Arbaim, es decir, dos veces nos está diciendo que se debe hacer en la tarde. Le Dabash Shelone Emarbo Ela Ben Arbaim Bilbad. Antes que una cosa que solamente fue dicha en la Torah, Ben Arbaim, al atardecer. Entonces, explica la Gemara y dice Shani Atam, dice, no, es diferente el motivo. Aquí es diferente. ¿Por qué? Dim'at Rahamana Oto de Tania Me'erevat Boker. Es decir, ¿por qué? Porque la Torá, en la referencia a la menorá, ¿sí? Hace un miut, es decir, viene a excluir. Viene a excluir que, viene a excluir que nada más se haga después de ello. ¿Por qué? Porque dice la palabra oto. Es decir, esta palabra oto viene a excluir cualquier otra cosa que se haga después. De Tania, como se enseñó en una vereita, está escrito en el pasuk, me'erev ad boker. Es decir, desde la noche hasta la mañana. Es como si nos estuviese diciendo, dice, tenla midata shete doleket me'erev ad boker. Es decir, calcula la cantidad necesaria de aceite y la mecha necesaria para que la menorá esté encendida desde la noche hasta la mañana. Es decir, no va a haber nada más entre medias porque todo el rato va a estar encendida la menorá
y no va a hacer falta hacer ningún otro trabajo. Dabarajer, otra explicación. En leja boda shekeshera me'erev ad boker el azo bilbad. Es decir, ninguna otra labor, otra explicación de por qué dice me'erev ad boker. Porque ninguna otra labor va a estar permitida más que esta desde la noche hasta que llegue la mañana. Es decir, nos trae aquí que la última de las acciones que se hacía en el Bet HaMikdash en el día era encender la menorá. Además, sabemos que se encendía de tal manera que durase toda la noche, como hemos dicho. Bien, el cáliz, cada uno de los cálices de la menorá ocupaba una medida que es medio log, es decir, unos 30 centímetros cúbicos. Bien, y, y esa era la cantidad de aceite que ardía en las noches más largas, que son las noches de Tebet, en diciembre, sí, como hemos pasado hace poco. Ahora, el otro elemento, ¿cuál era? Era la mecha. Una mecha muy gorda hace que todo arda más rápido y una mecha más fina hace que ese aceite se consuma más lento. Sobre esto nos dice el Tanaj que Deborah Eshet Lapidot, Deborah la profetisa, la jueza, que nos trae el libro de Shoftim, dice que se sentaba bajo su palmera a juzgar. Pero además la llaman Eshet Lapidot, la mujer de las llamas o de las antorchas. ¿Por qué? Porque dice que ella con mucho esmero preparaba las mechas de la menorá de tal forma que cada noche siempre durase y se consumiese todo el aceite durante esa noche. Bien, entonces desde ese punto de vista tenemos que la última labor que se hace en el Bet HaMikdash es el encendido de la menorá. Entonces, ¿cómo puede ser? Perdón, estábamos diciendo que el Pesaj se dijo dos veces Baerev Ben Arbaim. Ahora, Ketoret y menorá solamente se dijo una vez. Entonces, lo que nos trató de explicar la verdad es decir, no, la Gemara nos dijo no. ¿Sabes por qué? Porque la menorá es una excepción. Porque dijo Otó para excluir, que nada más. ¿Sí? Y además dice Meere Bat Boker, otra explicación es para decirnos que de la noche hasta la mañana nada más se podía hacer, una vez que se encendió la menorá. Maitama, ¿cuál es el motivo? ¿Sí? Es decir, ¿cómo aprendemos del versículo? Que ninguna otra labor se puede hacer después del encendido de la menorá. Amarkra, dice el Pasuk, y Arojoto Aaron Ubanav Mere Bat Boker, es decir, que la preparará, las dispondrá, estas velas, la menorá, a Aarón y sus hijos desde la noche hasta la mañana. Aquí estamos, Mere Bat Boker. Oto Mere Bat Boker. Entonces la derashá que se hace sobre esto es, esta labor es la que va a ser desde la noche hasta la mañana. Venda barajer Mere Bat Boker. Y nada más podrá ser hecho desde la noche hasta la mañana. Y además, eso nos arregló el problema de la menorá. Pero ¿cómo nos arregla el problema del ketoret, del incienso? Dice, veit kash ketoret lenerot. Es decir, el versículo une el ketoret con las nerot. Es decir, que en el momento en el que yo voy a estar ocupándome de la taca nerot, va a ser justo el momento contiguo al encendido del ketoret. Sin embargo, viene y trae la cámara y dice, Tania ki kushian. Es decir, tenemos una vereitá que opina como nuestra pregunta, como nuestra dificultad, que el Pesaj se ofrece después del Ketoret y de las velas. ¿Por qué? Shoshaninu, así estudiamos. Tamid Kodem le Ketoret. La ofrenda del Tamid de la tarde se hace antes que el Ketoret. Ketoret Kodem le Nerot. El Ketoret se hace antes de las velas. Venerot Kodem le Pesaj. Y las velas antes del Korban Pesaj que estamos viendo, es justamente como acabamos de decir, que el Korban Pesaj dice Yehujar Dabar, Sheneemar Bo, Baerev, Ben Arbaim, es decir, debemos atrasar aquello por lo cual fue dicho en la Torah, una vez Baerev y otra vez Ben Arbaim, es decir, dos veces. Le Dabar, Sheloneemar Bo, Ela Ben Arbaim, algo que solamente fue dicho una sola vez, Ben Arbaim. Pregunta la Gemara, vea que Tíboto. Entonces, ¿qué hacemos con el hecho de que esté escrito Oto respecto a la menora? Dice, hay Oto, mi Bayele. Limute abodami shebifnim. Dice, ese Oto, yo lo voy a utilizar para otra cosa. ¿Para qué lo voy a utilizar? Para excluir todo trabajo que se hacía dentro del Ejal. Recordamos que el Bet HaMikdash estaba dividido en tres zonas. Una zona general que se llama el patio, la Azara. Una parte que es el edificio, que estaba dividido en dos. El edificio se llama el Ejal. Y dentro del Ejal había una zona más interna,
que es el Kodesh HaKodashim. Entonces, nos dice, este Otó, ¿para qué me sirve? Para que no se haga ninguna otra labor después del encendido de la menorá dentro del Ejal, pero fuera del Ejal, sí, ¿cuál? El Korban Pesach. Bien. Umay Nihu Ketoret. Ah, y entonces, ¿qué vas a hacer con el Ketoret? Se está haciendo otra labor dentro que no es la menorá. ¿Por qué? Salca data jamina, que es lo que yo podría haber pensado. O il, vectiv, puesto que está escrito Ubha alot Aaron etanerot ben arbain yaktirena. Es decir, cuando nos está hablando la Torah del Ketoret, dice, y cuando eleve las luces de la menorá a Aarón en la tarde y yaktirena, y es cuando lo vas a quemar, que es lo que yo entiendo, que una vez que elevó las luces, después lo quemo. Bien, entonces estaremos diciendo que el Ketoret es lo último, no la menorá. Entonces, Ima, Nadlik Nerot Beresha, Veadar Naktir Ketoret, que es lo que voy a decir. Primero enciendo las luces y después quemo el Ketoret. Entonces, por lo tanto, Miet Rahamana Oto. Por eso vino el versículo a decir Oto. ¿Cómo decía el versículo? ¿Cómo decía el versículo? Oto. Perdón. Veo el Moed. Mijuz la parojet. Asher a la edut. Yaaroj Oto a Aaron Ubanab. Bien. Mere Badboka. Bien, entonces ese encendido que lo va a hacer Aarón y sus hijos desde la noche hasta la mañana, otó a él, por eso, porque, ¿para qué lo necesito? Para excluir el Ketoret. Es decir, que el Ketoret, al principio yo podría haber pensado que puesto que está escrito Ubalot Aarón et Nerot, Ben Alben Yektirena, que cuando encienda las Nerot después lo voy a quemar, dice no, porque dice la Torah otó para las velas. Entonces las velas, eso es lo que va a ser Meere Bad Boker, lo último que se va a hacer dentro del Ejal, y no el Ketoret. Ah, y entonces pregunta la Gemara, Ela, Ben Arban Yaktirena. Pero dice la Torah, Ben Arban Yaktirena. Es decir, cuando ya encendió las Nerot, ahí es cuando lo vas a quemar. ¿Cómo te arreglas con eso? Dice, la Malí, ¿para qué dice el versículo? Ají que amar Rahamana, así es como dijo la Torah. Beidan de Madlikat, de Madlakat Nerot, Tehe Miktara Ketore. Dice, en el momento en el que encienda las velas, estará ardiendo el Ketore. Así es como explica el versículo. Ahora, del hecho que estamos hablando sobre esto, sobre la bodá, los trabajos que se hacían en el Mikdash, trae la Gemara una vereita, la siguiente, y dice así, Tanur Rabanan, enseña a nuestros sabios en una vereita, en lejadabar, shekodem letamid shel shachar, el Ketoret bilbal. Dice, no hay nada que se haga antes de la ofrenda del tamid de la mañana, de la ofrenda del Korban tamid de la mañana, salvo el Ketoret. ¿Por qué? Sheneemar va, este es dicho respecto al Ketoret, baboker, baboker. Sheneemar bo, baboker, baboker. Es decir, en la mañana está escrito dos veces baboker. ¿Sí? Veyugdam Ketoret, דבר שנאמר בו בבוקר בבוקר, דכתיב והקטיר עליו אהרון כתורס המין בבוקר בבוקר, de דבר שלא נאמר בו אלא בוקר אחד. Entonces, lo mismo que hemos dicho antes, con la tarde, ahora lo vamos a decir con la mañana. Es decir, para el Ketoret está escrito dos veces baboker, 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 en la mañana, muy en la mañana. Y respecto al Korban Tamid, dice, te quieres dejar hacer baboker, solamente lo dice una vez. Entonces, me parece lógico adelantar aquello que me dijo por la mañana, aquello que solamente me dijo por la mañana. Ven leja davar shemit akev achar tamid sheben arbaim era ketoret nerot u pesach. Y no hay nada que se vaya a hacer su labor después del tamid de la tarde, del korban tamid de la tarde, salvo el ketoret, las velas y el korban pesach. Bien, muy bien, esto es en un día normal y en una situación normal. Pero de repente nos dice la Gemara, dice, umejusar kipurim be'erev pesach. Hay otro caso que también, algo que también se puede llegar a ofrecer después del encendido de las nerot, de la menorá, que es el mejusar kipurim en la víspera de Pesach. Bueno, ¿qué es un mejusar kipurim? Una persona que esté impura. Por ejemplo, un metzorá. Esa persona que tuvo la enfermedad de charat tenía que purificarse, ¿verdad? Pasaba un periodo
de purificación de 7 días. Y al cabo de 7 días, ¿qué es lo que hacía? Tenía que hacer tevilá y al día siguiente, el octavo día, tenía que llevar una ofrenda. En realidad, ofrenda eran 3 tipos de ofrendas: una olá, una hatat y una sham. 3 tipos de ofrendas. ¿Qué pasó? Llegó el octavo día y esta persona se olvidó que tenía que traer estas ofrendas. Bien, el día fue pasando, fue pasando, fue pasando y ya se está poniendo el sol. Y dice, uy, me olvidé las ofrendas. Y lleva las ofrendas. Ahora, ¿las va a poder ofrecer o no las va a poder ofrecer? ¿Sí? Ahora, además, lo que nos dice aquí es que es Erev Pesach, es decir, es la víspera de Pesach, ese octavo día de su purificación, el día que él tenía que traer sus ofrendas. Para cerrar todo el proceso de purificación era Erev Pesach. ¿Qué es lo que pasa? Si no llega a purificarse, no va a poder comer el Corban Pesach de la noche, porque está impuro. Toda persona impura no puede comer el Corban Pesach. Entonces, por eso nos dice, Mejusar Kipurim be Erev Pesach. ¿Sí? ¿Cómo hace? Shetobel Shenit, es decir, que vuelve a hacer Tevila, Veogel et Pisjo la Erev, y llega a comer su ofrenda de Pesach por la noche. ¿Por qué? Porque llegó a ofrecer estos animales, incluso que ya se había ofrecido el tamid de la tarde. Rabbi Ishmael ben Osher Rabbi Yohanan ben Beroká Omer. Rabbi Ishmael le dijo de Rabbi Yohanan ben Beroká, ¿qué es lo que dice? Af mejusar kipurim beshear yemot shana. Es decir, no hace falta que esto sea en la víspera de Pesach. Cualquier otro día del año. ¿Sí? Un mejusar kipurim también puede llegar a esta situación en la que se olvidó y van a decirle, ok, te vamos a ofrecer tus sacrificios. Beshear yemot shana. Perdón, me pasé aquí. Beshear yemot shana. Shetobel beogel kodashim. ¿Qué es lo que hace? Se puede hacer tevila y venir a comer los kodashim la erev, a la tarde. Lo voy a marcar en amarillo para que lo veamos bien. Entonces pregunta la Gemara y dice, mira, yo entiendo un caso excepcional que es Pesach, lo entiendo, pero en un día cualquiera la persona se olvidó de traer su ofrenda. ¿Por qué lo vas a ofrecer? Vas a infringir una mitzvah de no ofrecer ningún otro sacrificio después del Korban también. Dice así, Bishlama, me perdí. Bishlama letanakama. Es decir, yo entiendo que se puede llegar a ofrecer estas ofrendas del Mejusar Kipurim para que pueda comer el Korban Pesach. ¿Por qué? Yavó a de Pesach, sheyesh bokaret, veyit hase de Ashlama. Es decir, va a venir una misbata se del Korban Pesach, de sacrificar la ofrenda de Pesach y de comer el Korban Pesach en la noche, que tiene como castigo por infringirlo karet, es decir, la muerte espiritual, ¿sí? La desconexión del pueblo, y va a pasar por encima de una mitzvah se de completar todas las ofrendas y que la última ofrenda sea el Korban Tamid, como hemos dicho, ¿verdad? Ahí yo entiendo que se pueda ofrecer los sacrificios después del Korban Tamid. Ela, Rabbi Ishmael ben Osher, Rabbi Yohanan ben Beroká, Mai ulme de hay hace, me hay hace. Pero para Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká, que dice que incluso en un día normal, el Mejusar Kipurim se le pueden ofrecer sus ofrendas después del Korban Tamid. ¿Qué diferencia ve entre esta misbata se y la otra misbata se? Entre la misbata se de ofrecer los sacrificios para el que está esperando completar su purificación, con la misbata se de no ofrecer nada después del Korban Tamid de la tarde. Entonces responde la Gemara y dice, Amar Rabina, va a dar 2 explicaciones. Dice, Amar Rabina, dijo Rabina, Amar Rabhizda, en nombre de Rabhizda, Ajá, Bejatat Haof Askina. Dice, no. ¿Por qué Rabbi Ishmael le dijo a Rabbi Yohanan ben Beroká dijo que se puede? Porque estamos hablando de Hatat Haof, es decir, de una ofrenda de Hatat que se trae un pájaro. Esa ofrenda de Hatat, que es un pájaro, She'en la Mizbeach el Adama. Es decir, no hacía falta ofrecer en el Mizbeach la carne, sino que únicamente se salpicaba la sangre. Bien, cuando la persona tenía que traer su ofrenda, hay algunas ofrendas que van en función de la persona. ¿Sí? Hay algunas ofrendas de Hatat específicamente, ofrendas delictivas, que van en función de la persona. Si la persona tiene mucho poder adquisitivo, tiene que traer un animal, una behemá. Pero si la persona no tenía mucho poder adquisitivo, podía traer un pájaro, que es más barato. Entonces aquí estamos hablando de que la persona tenía este metzorá, por ejemplo,
Tenía que traer una olá, una hatat. ¿Qué trajo como hatat? Un ave. Ese ave, ese hatat, no tiene que ser quemado su carne en el altar, sino únicamente salpicada su sangre sobre el altar. Entonces ahí no hay problema. Después del tarmid, no voy a quemar ninguna otra ofrenda, sino que simplemente voy a salpicar. Bien, y por eso se le permite, incluso en cualquier otro día del año, para Rabbi Ismael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroka. Otra explicación, Raspapa Mar, afilu tema behemá bejatat behemá. Dice, ¿sabes qué? Incluso yo te puedo explicar esto que trajo una behemá como hatat, es decir, un vacuno como hatat. ¿Y cuál sería el caso? Dice, el caso sería bejatat behemá, ma'ala umalina beroshosh la misbea. Es decir, ¿qué es lo que pasó con esta carne? La carne que tenía que ser quemada, lo único que hizo el Cohen fue subirla por la rampa y dejarlo justo al principio del misbeach, es decir, en un lugar donde no va a ser quemado, pero ya está sobre el misbeach. Y ahí sobre el misbeach, aunque no esté sobre el fuego, no está sobre la pila de maderas ardiendo, puesto que está en el misbeach, no tiene problemas de que pase la noche por ese sacrificio y se invalide. Y aún así está sobre el altar. Y entonces eso va a hacer posible que el Mejusar Kippurim tenga permiso para hacer lo que tenía que hacer. Muy bien. Te pregunta la cámara y dice, ve ahí Kasham. Dice, pero espera, pero no solamente imagínate que además tiene que traer un asham, es decir, una ofrenda de culpa, por ejemplo, un metzora. ¿Sí? Esta persona que estaba en Metzorah. Dijimos que tenía que traer Hola, Hatat y Asham. Entonces, el Hatat lo arreglaste, o que ya sea, según un punto de vista, que era una Hatata off, o que dejó la carne sobre el altar, pero no quemando. Ahora, ¿qué pasa si es un Asham? El Asham, no tenemos esta circunstancia. Dice, Bishlam al Rafpapa, para el punto de vista de Rafpapa, Hainu de Malin le Ela, para Rafpapa no tengo problema. ¿Por qué? Porque vamos a decir lo mismo. Que la carne la puse sobre el altar, no la quemé, pero la dejé en un ladito del altar. Y al estar sobre el altar no pasa nada. La mañana siguiente, cuando se pueda, lo van a quemar. Pero para Rafgizda, ¿sí? Y Kalememar, ¿qué es lo que vas a decir? Dice, hambre, te va a responder. Dice, Shekarav Ashamo. Es decir, estamos hablando aquí de que ya antes de el Tamid, ya se había ofrecido el Korban Hashem de esta persona. Ahora, y pregunta, y añade la cámara y dice, Vejaika ola. Pero si además tiene que traer una ola, como dijimos para el Metzorah justamente. ¿Sí? Vejitema, si vienes a decir, ola lo me akeba. Es decir, que el hecho de que la ola no fue ofrecida no es algo que venga a impedir la capará de aquella persona que lo trajo, la expiación. Beatania, pero se enseñó en una veraita. Rabbi Ismael Benoshe Rabbi Yohanan ben Beroka Omer. Rabbi Ismael le dijo Rabbi Yohanan ben Beroka dice que Shem Shehatato Veashamo Meakevinoto, igual que la ofrenda de Hatat y la ofrenda de Hasham imposibilitan la finalización de la expiación de esta persona y de la purificación de la persona. Entonces, Olato Meakebo, también la ola lo bloquea. Vejitema, y si quieres decir Beshekarva olato, estamos hablando de un caso en el que ya se ofreció la ola. Bien, y entonces lo único que quedaba era el hatat. Umi, karva olato, kodem, lejatato rishon. Y dice, ¿acaso se puede ofrecer la ola antes que el hatat? Beatania, si se enseñó en una vereitá. Dice, Veikrib et asher lehatat rishonah. Es decir, que va a ofrecer aquello que trajo como ofrenda de hatat primero. Mata al mutlomar, ¿qué es lo que vengo a aprender? Im le lamet shetehe kodemet leola. Dice, si esto solamente me lo estuviese diciendo para enseñarme que va antes de la ola, el orden, entonces no puede ser. ¿Por qué? Porque Hare que va Neemar, ya fue dicho después. Beta Shenilla sea ola, Kamishpat, que el segundo lo va a hacer como ola, según su ley. Es decir, yo ya sé que el segundo lo va a hacer ola, porque me lo está diciendo la Torah. Entonces, ¿para qué me dice que primero va a ofrecer el hatat? ¿Sí? Ela, entonces, Ze bana ablejol hataot. En realidad, esto nos lo está enseñando así la Torah para marcarnos un precedente y enseñarnos cómo funciona en todas las ofrendas de hatat de toda la Torah. ¿Sí?
Que siempre que viene una hatat y un olá, primero se sacrifica el hatat y luego se sacrifica el olá. Vekaimalan de afiru hatat haof, kodem leolat behema. Y entonces fijamos que incluso el hatat haof, que solamente había que rociar la sangre, no quemarlo en el altar, viene antes que la olá de una behema. Entonces amarraba, Shani olad metzorá. Dice, no, pero Raba dice, es diferente el caso de la olá de un metzorá, que es el caso que estábamos hablando. ¿Por qué? De la jamana amar, dice la Torá, nos dice la Torá, perdón, pasamos a la página siguiente. Vejeelá a Cohen eta olá, es decir, que va a ofrecer el Cohen la olá, es decir, sheheelá kebar, es decir, esa olá que ya fue ofrecida, pero únicamente en el caso del Metzora. Pregunta la Gemara entonces sobre Rav Papa. Amarle Rav Shaman bar Abba le Rav Papa. Le preguntó Rav Shaman bar Abba a Rav Papa. Le didas, según tu punto de vista, de Amarta, que dijiste para explicar la opinión de Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká. Dice, Ma'alá, es decir, que lo subiste al Mizbeach, Umaliná beroshosh el Mizbeach, y lo dejaste dormir ahí sobre el altar sin quemarlo. Kaima ve abdinan milta le koanim de atubeli de takalá. Es decir, espérate, ¿qué es lo que va a pasar? Tú me estás diciendo que vamos a fijar algo que va a poner la posibilidad de que los koanim se equivoquen. ¿Por qué? Porque si viene un kohen y ve esa carne ahí al principio del altar, va a decir, no, hay que quemarla. Y va a estar quemando algo que no podía quemar hoy, sino que tenía que quemar al día siguiente. Entonces, ¿cómo responde? Dice, de Sabre, de Yomahu, perdón, explica por qué se van a equivocar los Kohanim, porque va a pensar que esa carne es del día, y entonces la tienen que quemar antes de que pase el día. Ve a tú, le actor y van a venir a quemarla. Entonces, ¿cómo responde Raspapa? Y dice, amarle Kohanim zerizimhen. Dice, no, en realidad no sospecho esto. ¿Por qué? Porque los Kohanim son personas cuidadosas. Y entonces, en el momento en el que ese Cohen dejó esa carne ahí sabiendo que no hay que quemarla, va a avisar a todos los demás y todos van a poner cuidado de no llegar a quemar esa carne. Muy bien. Otra pregunta sobre Rav Papa. Dice, amarle Rav Ashi le Rav Kahana. Le preguntó Rav Ashi a Rav Kahana. Veámbrele, Rav Huna, vere de Rav Natán le Rav Papa. Y algunos dicen que fue Rav Huna, el hijo de Rav Natán, que le preguntó a Rav Papa. Dice, ve a cama. De lo mitkatre emurim. Si acaso tú me vas a decir que se puede llegar a sacrificar, ¿sí? Que vas a poder comer la carne de ese sacrificio antes de haber quemado sus entrañas, las partes que tienen que quemar. Koanim lo matzuachle. Es decir, antes de que se quemen los emurim, los koanim no pueden comer de la carne de Tania, como se enseñó en una veraita. Yahol yehu koanim rashaim bejas de beshok. Dice, ¿acaso podríamos decir que los koanim tienen permitido comer el hazé y el shok, es decir, el pecho y la pierna y el muslo, que son las partes que se le daba a los koanim como regalo del korban shelamim? Kodem hakratat aktarat emurim, antes de que fuesen quemadas sus entrañas. Talmud Lomar. Entonces viene el versículo y dice, Victira kohen etahelev amizbeja. Es decir, que dice la Torah que quemará el Cohen el cebo en el altar de Hadar, y luego viene y dice, de allá ejazele Aarón Wanab, y será el pecho para Aarón y sus hijos. Es decir, que primero lo quema y después la carne es para ellos. Es decir, que si no lo quemé, no podría todavía comer la carne. De cama de Koanim lo ajle basar, de alim lo mitkapre. Y mientras los Koanim no han comido de la carne, la persona que trajo su ofrenda no hizo expiación y entonces no cumplió con su proceso de purificación. De Tania, como dice la verita, o está escrito en el versículo, Veachlu otam etasher kupar bahem. Es decir, comerán de ellos aquellos que expiaron con ellos. Lamed viene a enseñarnos Shekonim Ochlim Ubealim Mitkaperim. Es decir, nos enseña que los Kohanim comen la carne y los dueños
de ese animal que están comiendo los Kohanim son expiados de sus faltas. Amarle, responde la Gemara y dice, Amarle, Rav Kahana, Rav Papa, que van de lo efshar a Saum kemi shenitmeu o she'abdu. Es decir, puesto que estamos en una circunstancia excepcional en la que no puedo hacer de otra manera, voy a considerar que es como si la carne se hubiese impurificado o se hubiese echado a perder. Tania, como dice la enseñanza, la veraitá, Yahol nitmeu emurim o she'abdu lo yuko anim zakaim bejazé beshok. Dice, ¿acaso es posible que si la carne se impurificó, los emurim, perdón, las entrañas o los sebos, si se impurificaron o si se perdieron, los kohanim se van a quedar sin comer la carne de esos sacrificios? Talmud Lomar. Entonces viene la Torah y nos enseña el versículo, Nicolmaco, es decir, que la carne le va a corresponder a Aarón y sus hijos de todas las formas, ya sea que está o no está, se hayan impurificado o no se hayan impurificado, entonces la carne va a ser para Aarón y sus hijos. Aparte está el tema de que mientras no se haya quemado, no lo pueden comer, pero el hecho de que si tienen la imposibilidad de quemarlo, porque se impurificaron, porque se echaron a perder, entonces eso no impide que Aarón y sus hijos puedan comer de la carne. Muy bien, otra pregunta. Dice así, Rav Kahana. Estamos aquí, Rav Kahana. Rame. Es decir, va a traer una aparente contradicción. Bien, y va a preguntar una contradicción muy fuerte. Dice así. Hay una contradicción entre los versículos. Ktiv, está escrito en un versículo. Lo yalin helef hagi ad boker. Es decir, el cebo de la ofrenda de mi fiesta no puede permanecer hasta la mañana siguiente. Es decir, adaboker hud lo yalin. ¿Qué es lo que yo entiendo aquí? Hasta la mañana es que no puede haber. Ah, kola laila kula yalin. Pero todo el resto de la noche sí puede estar ahí. Si no tengo la obligación de quemarlo antes de la noche. Puede estar durante toda la noche y antes de la mañana lo puedo quemar. Uktiv, y está escrito en otro versículo, Victir alea gelbea shelamim, lo que vimos ayer. Es decir, que sobre la olá de la tarde, yo voy a quemar todas las grasas de todas las ofrendas de shelamim. Alea shlem korba korbanot kulam, es decir, sobre ella, sobre esa olá, vas a completar todo el resto de los korbanot. Es decir, ningún otro korban se va a quemar después del korban también de la noche. Ahora, hu motiv le, Behume Farekle, es decir, este sabio, Rav Kahana, que fue el que puso la pregunta, él mismo dio la respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Que Shenitoreru, es decir, estamos hablando que cuando sobraron cuando sobraron esta grasa, estos cebos, ¿sí? De un corbán que fue hecho el día, eso es lo que se quema en la noche. Pero algo nuevo es lo que no se quema en la noche. Ramile, Rav Safra, le Rab. Vino a traer otra oposición, otra aparente contradicción, Rav Safra, y le preguntó a Rab. Ketiv, está escrito en un versículo. Lo yalin la boker deba haga pasaj. Es decir, no quedará, no pernoctará hasta la mañana el sacrificio de la fiesta de Pesaj. ¿Qué es lo que entendemos de aquí? La boker, hu de lo yalin, hakora laila yalin. Es decir, hasta la mañana no puede quedar, pero toda la noche sí puede quedar. Y se puede quemar durante toda la noche de la fiesta. ¿Sí? Ve aquí, pero está escrito. Ola Shabbat de Shabbató. Es decir, la ofrenda del Shabbat, la ofrenda de Ola del Shabbat, tiene que ser quemada en su propio Shabbat. Velo Olat Hol de Shabbat. Pero no una ofrenda de diario que sea quemada en Shabbat. Velo Olat Hol de Yom Tov. Ni tampoco una ofrenda de diario que sea quemada en Yom Tov. Entonces le explica a Rabbi, le dice a Rav Safra, que amarle, le dijo Rav Safra, que bar Ramia Nihale. Ya pregunté esta pregunta, y la preguntó Rav Abba Barjilla a Rabbi Abau. Beshanile, ¿y cómo le respondió? Aja, de esta manera. Bearba Azar, Shechal y Yod de Shabbat Askinan. Es decir, estamos hablando del día 14 de Nisan que cae en Shabbat. De Halbe Shabbat, Ukrivan Beyom Tov. ¿Por qué? Porque
los jalabim de Shabbat, es decir, los cebos del Shabbat, ¿sí? Los voy a quemar en Yom Tov. ¿Por qué? Porque a la salida de Shabbat justo empieza Yom Tov. Y ahí es cuando voy a quemar las ofrendas que, que quedaron del día de Shabbat. Entonces le pregunta a la Zafra, Amarle, le dijo, Mishum de Halbe Shabbat, Karbinan be Yom Tov. Dice, por el hecho de que los cebos de las ofrendas de Shabbat se queman en Yom Tov en este caso, Anan Niku Benemale de Haikra. Vamos a explicar así este versículo, vamos a fijar lo que justamente es en Erev Pesach que cae en Shabbat. Be'arba Asar, Shechaliyot Beshabbat, Hudichtiv, que está hablando justamente de este momento. Le respondió Rabbi, dice, Amarle, Shavke, Likra, Dehu, Dahik, Umokim, Anafshe. Dice, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacer así y deja tranquilo ese versículo porque ya es suficientemente complicado y parece que se está contradiciendo como para que encima lo vengas a remover. Así que déjalo tranquilo y establezcámoslo de esta manera que acabamos de decir. Es decir, que está hablando de Erev Shabbat, Erev Pesach que cae en Shabbat, y esos son los Helabim que se queman en Yom Tov. Helabim de Shabbat que se queman en Yom Tov. Aquí hemos llegado aquí al final de toda esta sugiyá. Mañana, Bezrat Hashem, vamos a comenzar una nueva Mishnah y seguiremos con nuestro estudio. Muchas gracias por estar ahí. Fizku, Veimtzu, nos vemos mañana, Bezrat Hashem.